mí es un placer dirigirme a ustedes y me alegra mucho tener el privilegio de dirigirme a la hermandad. Y ahora quiero contarles, creo, una experiencia para mí inolvidable. Recuerdo mucho también al pastor Martín. Justamente hoy en la mañana el pastor Martín estaba contando una experiencia que tuvimos en Haití, cuando se reinició la obra en Haití. Pero hoy no quiero contarles sobre Haití, quiero contarles sobre el país de Cuba. La Asociación General me ordenó que fuera a Cuba para trabajar y también reabrir la obra en Cuba. Y entonces resulta, hermanos, que cuando me dieron la orden que viajara a Cuba, pues claro, yo soy guatemalteco y entonces yo estaba trabajando en un campo de Guatemala cuando me llamaron por teléfono de la central de la Asociación Guatemalteca. Y entonces yo llegué a la misión y me dijeron, te toca viajar a Cuba según la orden de la Asociación General. Y entonces ya programé mi viaje para Cuba, pero yo pregunté al tesorero de Guatemala que cuánto dinero iba a llevar para Cuba. Y entonces me dijeron, dice que vas a llevar $200. Bueno, esa era la orden que se había dado y llevé $200. Viajé Guatemala, Panamá y Panamá a Cuba. Cuando llegué a Cuba, entonces entré a migración para sellar mi pasaporte y me preguntaron que cuánto de dinero llevaba. Y yo les dije, bueno, pues yo llevo $200. Y cuando yo le dije que eran $200, el hombre se rió. Y sácalos, y saqué los $200, los puse sobre una mesa y contaron los $200. Y entonces me dice el hombre que me estaba entrevistando, me dice, la verdad dice que esto te alcanza solo para hoy. Bueno, y entonces me habían dicho que yo dijera que era un turista y que no iba nadie más que a pasear a Cuba. Pero cuando yo dije que a eso iba, entonces el hombre que me estaba entrevistando se puso a reír porque me dijo, ¿cómo vienes a Cuba con $200? Y me dijo que esos $200 solamente me servían para una noche, para ese día que estaba ahí. Y entonces me dijo, bueno, dijo, usted tiene que regresarse. Y me estaban mandando para México. Cuando yo me di cuenta que me estaban regresando a México, entonces tuve que decir que un tío del pastor Idel me estaba esperando afuera. Y entonces cuando me dijeron que quién era ese señor, yo llevaba el nombre del señor en un papelito y entregué el papel. Bueno, entonces salieron para buscar al señor que me iba a llevar a su casa. Y evidentemente pues le dicen al señor, ¿y este va con usted? Y él dice, sí, señores, no trae dinero, le dicen. Y el hombre dice, no necesita dinero porque va a mi casa. Y entonces cuando él dijo así, pues entonces me entregaron con él y le dijeron, mañana vas a migración para que le saques visa religiosa. Y me dijeron a mí, solamente vas a pagar $40 y te van a dar tu visa religiosa. Yo me puse feliz cuando me dijeron eso. Y entonces fui a dormir a la casa del señor tío del hermano del pastor Idel. Ahí amanecí. Al otro día salimos temprano para luego ir a migración. Y cuando entramos a migración, me entrevistó el señor de migración y entonces me dijo, ¿y cuándo llegaste? Yo llegué ayer. ¿Y por qué viniste? Yo le dije, pues ayer en el aeropuerto me dijeron que viniera a migración para que ustedes me dieran la visa religiosa. Y entonces el hombre dijo, deme todos los papeles de su iglesia aquí en Cuba, donde la iglesia de Cuba lo están pidiendo para que le demos la visa religiosa. Y entonces cuando me dijo eso, le dije, pues no tengo iglesia aquí en Cuba, como cierto, no había ni un solo hermano en Cuba. Cuando yo le dije que no había iglesia en Cuba, que no podía tener ninguna carta donde me estaban solicitando que fuera para Cuba, entonces le dicen al tío del hermano Idel,
Una noche más vive este señor en su casa y tiene $1000 de multa. Y entonces el señor se asustó, salimos de migración, llegamos a la casa de regreso y me dice, Pedro, sin remedio tienes que irte de mi casa. ¿Y qué hacía yo? No había ningún hermano. No había ningún hermano allí en Cuba como para que pudiéramos resolver la situación. Y entonces me dice, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, te voy a ir a dejar. Y me dijo que me iba a dejar a otro lado, ahí mismo, en La Habana, en Cuba. Y me fue a dejar a una casa donde eran hijos, el hijo de una hermana que vive en los Estados Unidos. Y entonces, pero ahí con él tampoco podía dormir porque le iban a poner multa. Entonces fuimos a un hotel, pero el hotel era muy caro, no tenía dinero para pagar. Pero hablamos con el señor del hotel para que yo le iba a pagar al señor del hotel $15. Y me iba a anotar, me iba a registrar como que estaba alquilando el hotel, pero no iba a dormir ahí porque no valía $15. Esos $15 era solamente para registrar de que yo estaba alquilando el hotel y dormía en esa casa con esos muchachos. Bueno, pero no sabía qué hacer porque el pastor Martín, quien me iba a acompañar, todavía no había llegado. Y entonces le dije al muchacho donde estaba viviendo, ¿y aquí dónde viven o dónde está la iglesia adventista? Y entonces me dijo, está cerca, te voy a llevar. Pero yo le dije a él, mira, pero que no se dan cuenta que yo soy pastor de la Reforma, sino solamente voy a estar ahí y a ver cómo hago entrevistas con algunos. Y que si el muchacho no se aguantó. Cuando llegamos al templo, y entonces cuando íbamos entrando al templo, salió el pastor de la iglesia adventista. Y le dice, pastor, él es el pastor de la Reforma, de la iglesia donde es mi mamá. Bueno, y ya de una vez le dijo quién era. Y resulta, hermanos, que el pastor se puso nervioso. Subió al púlpito y solamente predicó 15 minutos. Y cuando terminó de predicar, entonces dijo, le invitó a toda la iglesia y dice, tengo reunión con la iglesia. Y entonces reunió con la iglesia al pastor y les prohibió que hablaran conmigo. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Resulta que cuando el pastor les dijo que no pusieran atención a mi persona, algunos hermanos se pusieron inquietos y dijeron, ¿y por qué? ¿Y quién será? ¿Será un hombre peligroso? ¿Quién será? Y entonces resulta que en lugar de que los hermanos no me escucharan, unos fueron a visitarme a la casa donde estaba durmiendo. Y allí empezó la obra en Cuba. Allí empecé a dar el estudio con los hermanos. Tardé ahí estudiando con ellos como 3 días. Y esos fueron los primeros miembros de Cuba. Los primeros miembros que recibieron el estudio. Más tarde fueron bautizados. Y luego llegó el hermano, el pastor Martín, y viajamos a otros lugares en Cuba donde estuvimos dando el estudio. Y saben, hermanos, yo estoy tan convencido que para abrir la obra de Dios en algunos lugares donde no haya todavía, sí necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Bien recuerdo, estábamos dando el estudio en un lugar que se llama Cienfuegos. En ese lugar estábamos dando estudio a un grupo como de 20 personas o 25 personas, no recuerdo exactamente. Y estaba el pastor y estaba con el pastor habían 3 ancianos de la iglesia. Yo estaba dando el estudio cuando el pastor se puso muy nervioso, se alteró mucho. Y entonces cuando yo vi que el pastor estaba enojado, pues mejor ya no hablé, me senté y me quedé sin hablar. ¿Y sabe qué hicieron los ancianos? Lo agarraron. Uno lo agarró de un brazo, el otro del otro brazo y lo sacaron. Cuando sacaron al pastor, cuando lo sacaron de la reunión, yo me paré y inicié o continué con el estudio. Pero saben hermanos, cuando el pastor me estaba diciendo así todo enojado y me dijo, oye señor, dígame qué clase de visa trae. Yo estaba pensando y diciendo qué le contesto, porque si yo decía que tenía visa de turista y estaba dando ese seminario, ese estudio, me acusaban y me metían preso.
Y entonces yo estaba pensando qué iba a contestar, cuando en ese momento se levanta una hermana de los mismos sellos y le dice, pastor, le dice, ¿y usted quién es? Es de migración, ¿por qué le está pidiendo la visa al pastor? Y con eso ya no dijo nada el pastor. Pero saben, hermanos, vea, después de eso ya el pastor dijo, bueno, yo me voy de aquí, adiós, y se fue y me dejó estudiando con la iglesia, ¿saben? Cuando el pastor se fue, se despidió, yo vi como que el cielo se abrió para nosotros y continuó el estudio. Y saben, hermanos, como resultado de ese estudio, se bautizaron 20 adventistas en la Reforma. Así que, estimados hermanos, yo invito a todos los hermanos a que nos esforcemos, que oremos a Dios, que tratemos de ser muy espirituales. Eso es el punto fundamental, que comprendamos realmente el carácter de la obra en la cual estamos. Dios nos llamó. Y entonces, cuando haya algún estudio de esa clase, con quien esté estudiando, ustedes vean que se está enojando, que se está alterando, lo que tiene que tener miedo, que tú también te enojes y que te pongas a discutir con la persona. En discusiones no se logra nada, queridos. En discusiones no se gana nada. ¿Y sabe qué es lo que hay que hacer? Tenernos miedo a nosotros mismos, de no enojarnos, de no alterarnos, para que así no la perdamos. Cuando usted vea que alguien se está enojando, déjelo tranquilo. No discuta nada con nadie. Trate siempre de aferrarse y mantenerse en nuestras creencias. Y dé el estudio con la ayuda del Espíritu Santo y usted logrará atraer almas para el reino de los cielos. Saben, hermanos, esa vez cuando con el pastor Martín estábamos para bautizar a esa cantidad de personas en Cienfuegos, llegamos al mar y el mar estaba, pero muy fuerte, y teníamos que bautizar a una ancianita. Y la ancianita la bautizamos entre los dos. Pero saben, hermanos, cuando bajamos al mar, el mar empezó a calmarse, a calmarse, a calmarse. Bautizamos a la ancianita y luego bajaron los demás, los bautizamos a todos. Y cuando terminamos de bautizar, el mar volvió otra vez a su mismo nivel como estaba. Hermanos, Dios es Dios. Y Dios se manifiesta realmente en el momento más propicio. Ahí se hace presente Dios. Así que, hermanos, les invito a tener buen ánimo y trabajemos para llevar almas a los pies de Jesús. Y cuando llevemos muchas almas a los pies de Jesús, vamos a sentir una gran satisfacción en nuestra vida. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y buen ánimo para todos.